y la semana que viene vamos a seguir con esto. Así que la propuesta de hoy va a ser, como siempre, hacer un repasito teórico de lo que este tema involucra y después les traje uno o dos problemas de parcial para que, nada, veamos cómo se aplica este tema y cómo podemos ir justificando bien las cosas. Así que bueno, ahí comienzo a compartir. Ahí ven todo bien, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, como decíamos recién, hoy vamos a estar trabajando con el tema de electroquímica, ¿sí? ¿Qué es electroquímica? Bueno, vamos a trabajar puntualmente en esta unidad con lo que son las reacciones redox, ¿sí? Aquellas que vieron olvidadas en el CBC, ¿sí? Que básicamente se trataban de aquellas reacciones que incluían algún proceso de reducción, ¿sí? O sea, la ganancia de electrones por parte de una especie, ¿sí? Y un proceso de oxidación, que era la pérdida de electrones de alguna especie química, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así. Bueno, la particularidad de estas reacciones, ¿sí? Es que no se podían balancear por tanteo como las que venían haciendo, nada, de todos los temas, ¿sí? Así que esto no lo voy a repasar ahora para nada, para no perder tanto tiempo, pero sí lo vamos a ver un cachito hagamos un ejercicio, ¿sí? Pero lo que quiero que recuerden del balance redox, ¿sí? Es que hay una manera de balancear, ¿sí? Si estoy en medio ácido y si estoy en medio básico, ¿sí? Esto ya lo vieron en el CBC, después ya en la parte práctica lo repasamos un cachito, ¿sí? Pero tengan esto afilado porque lo van a necesitar y sería una picardía que se equivoquen en un balanceo, en un problema de parcial, ¿sí? Así que bueno, después lo repasamos, pero vamos más con el tema que nos compete, ¿sí? Bien, entonces, vamos a analizar un poquito lo que es la espontaneidad de un proceso redox, ¿sí? Entonces, de la mano de lo que vieron en termodinámica, ¿sí? Ustedes habían visto que un proceso era espontáneo cuando el delta, uy, se me fue. Cuando el delta energía libre de Gibbs, ¿sí? Era negativo, ¿bien? Entonces, de la mano de esto, podemos decir, bueno, che, un proceso, cualquiera que sea, en este caso un redox, ¿sí? Va a ser espontáneo cuando el delta de energía libre de Gibbs sea negativo, ¿sí? Y además, por termo, habíamos visto que el diferencial de energía libre de Gibbs es el diferencial del trabajo más P diferencial de volumen, ¿sí? Esto sale de reemplazar de la definición de entalpía, TIP constante, pero no le den mucha pelota. Pero lo que quiero llegar es que ahora lo que habíamos visto es que en los procesos que rindieron hasta el primer parcial, lo único que vieron era un tipo de trabajo que era de expansión-compresión, ¿no? O sea, trabajaban con un pistón que se movía, que hacía presión sobre las paredes de un recipiente, pero ahora vamos a trabajar con un nuevo tipo de trabajo, ¿sí? Que es el trabajo eléctrico, ¿bien? Entonces, este delta, ¿sí? O este diferencial, mejor dicho, de trabajo, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a este nuevo trabajo eléctrico, ¿sí? Más el trabajo clásico con el que veníamos trabajando de expansión-compresión, ¿bien? Entonces, ¿sí? Bien, este trabajo clásico con el que veníamos trabajando, acuérdense que lo calculábamos como menos la integral de la presión de oposición diferencial de volumen, ¿sí? O sea, nos terminaba quedando menos P diferencial B. Entonces, si venimos acá, fíjense que esto yo lo puedo reemplazar por menos P diferencial de volumen, y se me termina tachando con este que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, yo termino diciendo que el diferencial de energía libre de Ditz es proporcional al trabajo eléctrico, ¿sí? En este tema. Bien. Cuestión. Estarán diciendo, ¿qué es el trabajo eléctrico? Bueno, lo que nos va a importar en este tema, ¿sí? Es el movimiento de electrones. Entonces, el trabajo eléctrico está asociado, ¿sí? Electrones. Porque la de este tema química es plantear procesos que necesitan ganar energía. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a dar un poquito en física, ¿sí? Pero
corriente define como cargas. Entonces, hacer vos aprovechar un movimiento de electrones, un punto de carga que me genere un corriente y me permita obtener energía, como son sistemas como una pila, como son una electrólisis, que lo vamos a ver un cachito más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, lo que puedo decir acá, escrito de manera un poquito más familiar, es que el delta de energía libre de Higgs, redox, ¿sí? Es igual, ¿sí?, al trabajo eléctrico. Y el trabajo eléctrico va a ser igual a Q, que ahora les voy a contar qué es, de epsilon. Bueno, es cada cosa, ¿sí? Q la definimos como cargas y unidades de coulombs, ¿sí? Y el delta epsilon, ¿sí?, es la variación de potencial electroquímico. De vuelta, todo lo que es variación de potencial lo van a ver un cacho mejor en física 2, ¿sí? Pero si quieren entender un poquito más qué es, la variación de potencial, ¿sí?, está asociado con la fuerza con la que se mueven los electrones, ¿sí? Y siempre se mide respecto a un punto. O sea, yo no puedo definir una variación de potencial en un solo punto o en una sola especie. Entonces ahora vamos a ahondar un poquito más de esto. Y esto es en volts, ¿sí? Entonces la variación de potencial es lo mismo que variación de voltaje, ¿sí? O sea, cuando, no sé, nunca tuvieron la oportunidad de tener un voltímetro en casa, el que tiene el borne negro, el borne rojito, y ponerlo en una corriente a ver si había corriente, bueno, de eso mismo estamos hablando, ¿sí? Para que les suene un poquito más familiar. Bien, entonces, tenemos esto, ¿sí? Ahora, ondemos un poco más profundo. ¿Cómo puedo yo calcular esta carga, ¿sí?, que yo tengo acá? Tengo dos maneras. Puedo multiplicar la corriente, ¿sí?, que la escribo con esta letra I. En realidad es la intensidad de corrientes, ¿no? Vamos a ser más específico, ¿sí? Intensidad de corriente. Que acuérdense, la corriente era en cargas en movimiento. Por el tiempo que circula esa corriente, ¿sí? Le vamos a poner así. O si no, la que más vamos a usar también, ¿sí?, es una que no depende del tiempo, que va a ser N por F. ¿Qué es N por F? Bueno, N, ¿sí?, es la cantidad de electrones que circulan, ¿sí? Y F es una constante, se llama constante de Faraday, ¿sí? Y es este numerito que tenemos acá, con sus respectivas unidades, Coulomb sobre mol de electrones, ¿sí? Bien, entonces, para que un proceso sea espontáneo, ¿sí?, el delta G, redox, tiene que ser negativo, ¿bien? Entonces, de la mano de esta definición, ¿sí?, sacamos la conclusión de que la diferencia de potencial tiene que ser positiva, ¿sí?, porque tengo este menos acá. Esto me lo voy a guardar en el bolsillo, ¿sí?, y me va a servir para explicar un proceso un poquito más adelante, ¿bien? Ok, entonces, algo que tienen que saber, ¿sí?, es que la diferencia de potencial, ya les dije, no se puede medir con un solo punto en particular, ¿sí? Yo siempre, por ejemplo, si tengo un punto A y tengo un punto B, mido la diferencia de potencial respecto a dos puntos, ¿sí? Porque es un delta. Se puede escribir así como delta B o delta epsilon, ¿sí? En electroquímica usamos más que nada delta epsilon, pero en física 2, por ejemplo, lo van a ver como delta B. Bien, entonces, de la misma manera que esto se define como una diferencia entre dos puntos, así como cuando ustedes juegan con un voltímetro en casa, con el tema de los bornes, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo ahí es definir una referencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si este es mi enchufe, vamos a verlo así para que les resulte un poquito más familiar, ahí, ¿sí? Y yo vengo con el borne del voltímetro, el rojo, ¿sí? Y el borne, ese cablecito, y el borne negro, ¿sí? Y después tengo estos dos cablecitos que me dan una lectura en el voltímetro, qué sé yo, 2,0 voltios, ni idea. Lo que estoy haciendo es que le estoy dando una instrucción al equipo que me dice tipo, che, de este borne, ¿sí?, le estoy dando la referencia que acá es 0, ¿sí?, que este es 0 volts.
Entonces medí la diferencia de potencial, que el borne negro mira la diferencia de potencial respecto a esta referencia que yo asigné como 0, ¿sí? Y ahí mide, bueno, che, estos son 2 voltios respecto a lo que yo asigné como 0, ¿sí? Esto hablando, por ejemplo, de electricidad en casa, ¿sí? Ahora, esto es tema de física 2, ¿no? Entonces, ¿cómo lo adaptamos a química? ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, lo que nosotros queremos medir es el potencial de una especie química en particular, ¿sí? Como no podemos hacer eso, tenemos que definir, ¿sí? Alguna referencia química que sea nuestro 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionaron este problema? ¿Sí? Bueno, armaron una diferencia arbitraria, ¿sí? Dijeron, che, bueno, vamos a agarrar esta reacción, ¿sí? Que sea 2 protones más 2 electrones, ¿sí? Y formamos hidrógeno, ¿sí? Y dijeron, bueno, che, esta reacción, ¿sí? Tiene un potencial normal, ¿sí? Que lo escribimos así, estándar de 0 voltios, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, che, si esta reacción, ¿sí? Tiene este potencial nulo, yo puedo medir la diferencia de potencial de múltiples reacciones respecto a esta que tenemos acá, y así obtener un valor, ¿sí? Entonces, a esta reacción que yo tengo acá, ¿sí? La nombro electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? Y lo que se hizo después, ¿sí? Fue hacer una tabla en donde se midió la diferencia de potencial de múltiples especies respecto a esta que tenemos acá, ¿sí? Y de ahí surge una tabla de potencial electroquímico de reducción para cada especie, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta que cuando leen esa tabla está asociada a una referencia. ¿A qué referencia? Bueno, esta que tenemos acá, ¿sí? Bien, ahora después vamos a trabajar un poquito más con esa tabla, ¿sí? Entonces, si yo estoy midiendo una diferencia de potencial, nosotros sabemos que una diferencia, un delta, mejor dicho, es siempre una resta entre dos cosas, ¿no? Entonces, ese delta de potencial estándar lo podemos definir como el potencial del agente oxidante, ¿sí? Menos el potencial estándar del agente reductor, ¿sí? Cuando pongo este cerito acá arriba, me estoy refiriendo a condiciones estándar, ¿sí? Están en general tabuladas, que son a una presión determinada, a una temperatura determinada, que siempre es 25 grados, a una concentración determinada, que es 1 molar, la presión es una atmósfera, ¿sí? Entonces, por ahora estamos trabajando con condiciones estándar, ¿sí? ¿A qué me refiero con condiciones estándar? Bueno, las que dije aquí, ¿sí? Que se agarró esta reacción y a condiciones estándar se realizó la medición de múltiples reacciones contra estas, ¿sí? A una presión, a una temperatura y a una concentración de especies determinada y se tabuló, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos que tener en cuenta un par de observaciones, ¿sí? Observaciones. Yo a veces voy a tener múltiples reacciones que compiten y tengo que tener criterio de decir, che, bueno, ¿cuáles reacciones son posibles, no? Entonces, ustedes quizás este tema lo tienen medio en el aire, ¿no? Pero, ¿qué tipo de reacciones vamos a ver? Bueno, literalmente poner un metal y que se oxide, o esta cosa de yo puedo poner un metal en una solución de algo y de repente veo que con el tiempo empiezan a salir burbujitas del agua, ¿sí? O que se deposita algún tipo de sólido nuevo en el metal, o sea, el óxido, ¿sí? Traten de imaginarse ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a ver esta reacción, ¿no? Si yo mezclo, ¿sí? Hidrógeno y zinc sólido, ¿sí? Lo que empiezo a ver es que al cabo de un tiempo esto va a empezar a burbujear, ¿sí? Y esas burbujitas que salgan van a ser hidróxido gaseoso, ¿sí? Entonces, si yo analizo esto,
fíjense que el hidrógeno se redujo, ¿sí? O sea, yo acá tengo potencial 0, cuando acá tenía estado de oxidación 0, cuando acá tenía estado de oxidación +1, ¿sí? Entonces, el zinc actuó, ¿sí?, como agente reductor del hidrógeno, ¿sí? Bien, ahora, nosotros podríamos extrapolar esta reacción a múltiples metales, ¿por qué no? Si yo digo, bueno, che, ¿qué pasa si yo mezclo un protón de hidrógeno con cobre sólido? Bueno, lo pueden probar, ¿sí? Y van a ver que acá no pasa nada, yo no veo burbujas, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, tenemos que el cobre, ¿sí?, no puede reducir el protón hidrógeno porque tiene un potencial de reducción mayor al del hidrógeno, ¿sí? Ahora lo vamos a anotar bien y ahora les explico qué significa esto, ¿sí? En la tabla con la que ustedes van a trabajar, esperen que termino de copiar esto, potencial de reducción. En la tabla con la que ustedes van a trabajar van a tener los potenciales de reducción ordenados respecto al cero, ¿no? Algunos van a ser positivos, otros van a ser negativos, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tenía que el delta de voltaje, ¿sí?, era el potencial del agente oxidante, ¿sí?, menos el del agente reductor, ¿no? Entonces, si yo tengo, ¿sí?, que en este caso mi agente oxidante, ¿sí?, es el protón y mi agente reductor es el cobre, ¿sí? Si yo tengo esto, tengo esta recta, me va a terminar quedando un delta de voltaje negativo, ¿sí? Entonces, yo tenía esta conclusión de que para que una reacción sea espontánea, el delta, ¿sí?, de potencial tenía que ser positivo. Por tanto, esta reacción que yo estoy planteando con el cobre, ¿sí?, como el cobre tiene un potencial de reducción menor al del hidrógeno, no va a suceder, ¿sí? Pero en este caso, el zinc tiene un potencial de reducción, perdón, acá es mayor. Ahora sí, no me dan las cuentas, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Supónganse que yo tengo, qué sé yo, un número acá y le resto otro número acá. Y el número 2 es mayor al número 1. Bueno, me va terminando algo negativo, ¿sí? Entonces, yo quiero que esto sea positivo para que la reacción sea espontánea, ¿sí? Para que algo actúe como agente reductor, tiene que ser de un potencial menor, ¿sí?, al del agente oxidante. Lo había copiado mal acá, ¿sí? Para que esta recta me dé positiva y por tanto el delta G me tenga que dar negativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por esta reacción de reducción que yo estoy planteando no es posible. Tengan en cuenta esas cosas cuando tienen que analizar qué reacciones suceden y cuáles no, ¿sí? Bien. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, supongo que sí. Sí, Bien. todo bien. Joya. Bien. Hasta ahora habíamos estado trabajando en condiciones estándar, ¿sí? O sea, concentración 1 molar, presión 1 atmósfera, temperatura 25 grados, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a mí me dan un problema y me dicen, che, trabaja en otras temperaturas, en otras presiones, en otras concentraciones? Porque le va a pasar, o sea, y es lo que les va a pasar, no, uno no trabaja en condiciones estándar siempre, ¿sí? Bueno, tenemos un método para poder corregir estos potenciales que están tabulados, ¿sí? Y esta ecuación va a ser su mejor amigo en este tema. Se denomina ecuación de Nernst, ¿sí? Y nos permite literalmente eso, corregir ese potencial estándar a otras condiciones que no son las estándar, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el delta de potencial no estándar va a ser igual al delta de potencial estándar, o sea, acá hablando de nosotros, el tabulado, ¿sí?, menos R
por T sobre N, siendo N el número de electrones intercambiados, ¿sí? Que ya lo habíamos chusmeado un ratito antes, creo. Número de electrones intercambiados. Por el logaritmo natural de Q. ¿Qué es Q? El mismo Q del que trabajaban en equilibrio químico, literalmente eso, ¿sí? Ahora, todo esto que tienen acá, ¿sí? En general se toma como una constante, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es, porque en general esto se calcula a 25 grados y lo que van a tener más cambiado son las concentraciones, ¿no? Entonces, todo esto de acá me termina quedando el delta estándar menos 0,059 sobre n logaritmo natural de q. ¿Sí? O logaritmo común. Acá pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Pregunta, Ahora, sí. cuando en la ecuación del diferencial de energía de Gibbs, ¿se usa epsilon estándar o este no estándar? ¿Para El en cuál? 90. En la primera que vimos de la variación de energía de Gibbs, ¿En este de acá? sí, es no estándar. Es no estándar, sí. Perfecto, Bien. Porque fíjate que si no hubiera hecho esto. ¿Ok? ¿Lo ves? claro. Sí, sí, sí. Joya. Bien. Esta simplificación que yo estoy haciendo es siempre que yo trabaje a 25 grados, ¿sí? Porque fíjense que yo estoy tomando esto como constante, ¿sí? Repito, el problema que van a tener ustedes en general es que les varían la concentración. Entonces, la concentración queda comprendida en este Q. El Q no es otra cosa que el que tenemos de reactivos a la E, perdón, estos productos, de productos elevado al respectivo coeficiente geométrico sobre reactivos, ¿sí? La productoria en realidad. ¿Sí? El mismo equilibrio químico, ¿sí? Entonces acá tienen comprendida ya el tema de la concentración, ¿sí? Si no están a 25, no pongan esto, ¿sí? Bien, ok. Entonces, hasta acá todo muy lindo. Ahora, ¿cómo vemos esto aplicado a la vida real? ¿No? Que es lo más interesante, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Cómo aplico esto realmente? O sea, la pregunta es cómo obtengo energía de esto realmente, ¿no? Bueno, van a ver dos sistemas ustedes, ¿sí? Uno va a ser las pilas, ¿sí? Y dos van a ser la electrólisis. Las pilas las vamos a ver hoy y la electrólisis las vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí? Nuestras pilas galvánicas. ¿Qué es una pila? ¿Sí? A ver, ¿qué hago yo con la pila? Tengo energía para funcionar un activo. En general, requiere no, energía eléctrica, ¿sí? Es, recordemos, la corriente es fluir electrones, no sé, ¿sí? O sea, si yo tengo un cable y electrones muevo para allá, ¿sí? Esto es lo que me da energía en la computadora de casa, ¿sí? Bien, y este es mi toma corriente. Entonces, lo mismo funciona con una pila, ¿sí? Una pila es un sistema, ¿sí? Que no está conectado directamente a la corriente, pero tiene corriente fluyendo en su interior, y vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces, podemos definir una pila, ¿sí? Como un aparato donde hay electrones fluyendo, ¿sí? Por un circuito. Y lo más importante, lo que es más clave, ¿sí? Es que es a través de una reacción espontánea. O sea, vamos a tener
un delta de energía libre de Gibbs negativo y por tanto una diferencia de potencial positiva. ¿Por qué digo esto? Ustedes me van a decir, che, hasta ahora vimos procesos espontáneos. Tipo, ¿cómo, qué otro proceso no es espontáneo? Bueno, la electrólisis, les spoileo para la semana que viene, es un proceso en el cual yo fuerzo a que una reacción pase. O sea, es un proceso, una reacción no espontánea, ¿sí? Y esa es la principal diferencia. Porque una electrólisis también es un aparato donde circulan electrones, ¿sí? Pero la diferencia teórica entre estos dos es que la pila funciona a través de una reacción que sucede sola, ¿sí? Yo no tengo que forzar nada. Eso acuérdense lo puntual, porque es muy pregunta de final, saber entender los dos procesos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a tratar de entender cómo funciona una pila, ¿sí? Sobre todo en química, ¿sí? Ya después, bueno, todo lo que es circuitos lo van a ver un poquito mejor en física, ¿no? Pero nuestro tipo de pila. Entonces, supónganse que yo acá tengo un tarrito, ¿sí? Con una solución iónica, ¿sí? Y acá tengo otro tarrito con otra solución iónica, ¿sí? La voy a poner de otro color. Bien. Cuestión. Yo en este tarrito tengo un pedacito de metal, vamos a dibujarlo en gris. Bien. Y a este metal le voy a decir que es una placa de zinc. Bien. Y acá tengo otro metal, ¿sí? Que voy a decir que es una plaquita de cobre. A estos dos de acá se los denominan electrodos, ¿sí? Ahora, por acá arriba voy a tener dos cositas, ¿sí? Que estos dos electrodos van a estar conectados, ¿sí? Unidos por un voltímetro acá, ¿sí? Esto mide la diferencia de potencial entre estos dos metales, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Y acá voy a tener lo que se llama puente salino, que ahora en un ratito lo vemos bien, ¿sí? Por ahora esto no le den pelota. Bien. Entonces, vamos a tener esta situación, ¿no? Supónganse que la solución que yo tengo acá, ¿sí? Es una solución, qué sé yo, de iones cobre 2 más. O sea, cualquiera, ¿no? que involucre esto, qué sé yo. Esta de acá, por ejemplo, ¿sí? Y tengo este metalcito acá de zinc, ¿sí? Nosotros podemos plantear esta reacción, o sea, voy a tener zinc sólido más el ion cobre en solución acuosa, ¿sí? ¿Y esto qué va a pasar? Yo voy a obtener zinc 2 más, ¿sí? En solución, ¿m? Y cobre sólido. Esta es la reacción redox genérica, ¿no? Lo que me está pasando. Entonces, vamos a ver qué pasó. Bueno, tenemos que el cobre 2 más se reduce a cobre sólido, porque acá pasamos a estado de oxidación cero, ¿sí? Se está reduciendo, está ganando electrones. Mientras que el zinc, que está en cero, se oxida a 2 más, ¿no? Está perdiendo electrones, ¿sí? Bien, entonces, ¿esto cómo lo vemos físicamente? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se ve a la vista? Bueno, lo que va a estar pasando es que el zinc sólido, que es el de este metal de acá, ¿sí? De esta placa de zinc, o sea, esto es esto, literalmente la solución de cobre se va a empezar a comer este metal, ¿sí? Y esto va a empezar a reaccionar, o sea, yo voy a ganar, ¿sí? Iones zinc 2 más acá, ¿sí? Que van a empezar a viajar, ¿sí? Por acá, por el puente salino en realidad, ¿sí? Y me van a empezar a depositar, ¿sí? Sedimentos de cobre sólido en esta plaquita de acá. Entonces, lo que yo observo físicamente, ¿sí? Es que la placa de zinc que yo tenía originalmente se achica y la placa de cobre
¿sí? Se agranda. Porque este producto que yo tengo acá se me está depositando en esta plaquita que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, siempre que yo obtenga algún producto sólido, lo voy a ver como una acumulación de sedimento, ¿sí? En mi electrodo original, ¿sí? Así las cosas se oxidan, ¿sí? Esa cosa naranja que ustedes ven cuando se oxida un metal es la deposición de sólido en una reacción redox de consecuencia con el oxígeno, ¿sí? Para que se den una idea de lo que está pasando. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué más puedo ver? Bueno, yo veo que el cobre 2 se reduce a cobre sólido. Entonces, también voy a ver un cambio en donde yo tenía una solución azul, por ejemplo, ¿sí? De sulfato de cobre, pasa incolora con el tiempo, ¿sí? O sea, este azul lo puse a propósito, ¿sí? Bien, entonces, lo que quiero que vean, ¿sí? Es cómo es el proceso de una pila, ¿no? Y se estarán preguntando, pero acá, ¿qué onda? Tipo, ¿cómo obtengo esto? Bueno, ¿cómo obtengo energía acá, no? Porque acá todo muy lindo, veo las consecuencias físicas. Bueno, lo que yo voy a ver es que acá, ¿sí? Mientras todo esto sucede, tengo un viajecito de electrones en este cable, ¿sí? Va a estar pasando para acá. ¿Electrones de qué? Bueno, si yo planteara la reacción, esto es una reacción global. Si yo planteara las semiecuaciones correspondientes, ¿sí? Vería que hay involucrado un intercambio de electrones entre estas especies, ¿sí? Estos electrones que intercambian estas especies iónicas van a viajar por este cable, ¿sí? Hasta llegar hasta acá. Y ese flujo de electrones es el que me va a causar la corriente que nos va a dar energía que nosotros aprovechamos para diversas cosas, ¿sí? Entonces quiero que eso quede claro. Las consecuencias físicas que yo veo acá, que la chapita de zinc se consume y que se deposita cobre sólido acá y que esta solución cambia de color, en realidad son ayudas para ver nosotros la reacción, ¿no? Pero lo que nos importa es que si yo planteo las inecuaciones de esto, veo que en una redox siempre hay intercambio de electrones. Y esos electrones, ¿sí? Que intercambian estas dos especies, ¿sí? Van a pasar por este cablecito hasta llegar hasta acá, y como se mueven, causan un flujo de carga que lo denominamos corriente y la aprovechamos para otra cosa, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió cómo es el proceso de Sí, una yo tengo una pila? duda. Sí, Y por el puente salino. ahí lo Sí. vemos. Ah, ¿Sí? ok, listo. Ok, ok, perdón. El puente salino, que es el que tenemos acá, es más como una ayudita para solucionar ciertos problemas. ¿Sí? Es un tubo, ¿sí? Con gel, que lo que hace es tener un gel con solución salina concentrada en iones, ¿sí? No tienen que ser los mismos iones que estábamos trabajando acá, ¿no? ¿Por qué? O sea, tengo un gel concentrado en una solución salina con iones, ¿sí? Ayuda a que los iones puedan fluir y conducir la corriente entre los electrodos, pero sin afectar la reacción. O sea, es literalmente una manera de ayudar a que los iones fluyan, ¿sí? Entre este electrodo de acá y este electrodo de acá, y que haya movilidad, ¿sí? Y que haya flujo de corriente, ¿sí? Es una ayudita de iones pequeños, ¿sí? Y pequeños porque a propósito, para que se puedan mover mejor, tales como el potasio, el ion sodio, el ion nitrato, que fíjense, no tiene nada que ver con la reacción que estamos planteando acá. O sea, justamente la idea es que no jodan con esta reacción, que no intervengan, y si fueran los mismos iones que tenemos en esta reacción, tampoco no pasaría una, ¿sí? O sea, la idea es que no forman parte de esta reacción y lo que ayudan es nada más a hacer iones que se mueven con facilidad y que ayuda a la movilidad de los otros iones, ¿sí? Para que conduzcan la corriente, ¿sí? Porque estos iones que yo tengo acá fluyen para este lado, ¿sí? Fíjense que este zinc 2 más en realidad lo tengo con el lado de productos como el cobre sólido, ¿sí? Después lo voy a ver acá.
Entonces es más que nada para que esto se mueva un poquito más fácil para acá, pero no intervienen en la reacción y es nada más por una cuestión de movilidad. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Se entendió? Para el chico que preguntó. Sí, sí. Joya. Bien, perfecto. Bien, entonces, hasta acá todo piola, ¿no? Bien. Para las pilas les voy a dar una regla mnemotécnica que se llama piano. ¿Sí? ¿Qué nos dice piano? En las pilas, ¿sí? En la izquierda, ánodo negativo de oxidación. O sea, estoy hablando como Tarzán, yo Tarzán tu Jane, pero ¿quién me está diciendo esto? Bueno, es que fíjense que estos metales, estas placas que nosotros pusimos, los llamamos electrodos, ¿no? Este electrodo es el electrodo de ¿qué? ¿Qué vimos que le pasaba al zinc? De oxidación, ¿no? Y este es el electrodo de reducción, ¿sí? Bien, entonces, vamos a definir, ¿sí? Que en una pila llamamos ánodo al lugar, al electrodo, mejor dicho, donde sucede la oxidación, ¿sí? Y por otro lado, llamamos al cátodo, al electrodo, donde sucede la reducción, ¿sí? ¿Por qué hay una técnica memotécnica para esto? Bueno, acuérdenselo bien, porque justamente ya les spoileo que en la electrólisis va a ser al revés, ¿sí? Entonces, traten de memorizar bien que a la izquierda, ¿sí? Sucede la oxidación y por tanto esto es el ánodo. En las pilas, esto siempre se cumple. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un flujo de corriente para el lado derecho, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Y acá tenemos el cátodo. ¿Por qué esto tiene que ser así? Bueno, porque nosotros vimos que en una pila la diferencia potencial era negativa. Necesitamos un delta de voltaje positivo, ¿sí? Entonces, a la diferencia de potencial máxima que alcanza una pila la denominamos FEM, ¿sí? O sea, es literalmente esto, pero máximo, ¿sí? Y cumple la misma ecuación que vimos antes. O sea, va a ser la diferencia de potencial del agente oxidante menos la diferencia de potencial del agente reductor. Que en este caso es la diferencia de potencial entre el potencial del cátodo, ¿sí? Menos el del ánodo, ¿sí? Bien, perfecto, ¿sí? Y fíjense, no se confundan. Yo puse agente oxidante, ¿sí? El ánodo es el electrón en sucede la oxidación, entonces el ánodo es el agente reductor, ¿sí? O sea, si yo tengo un lugar en donde sucede la oxidación, ese va a ser el agente que causa la reducción, o sea, el que se oxida es el agente que reduce, ¿sí? Ojo con eso, no se confundan, ¿sí? Bien, entonces, como esto tiene que ser positivo, ¿sí? Para una pila, necesitamos el flujo de corriente yendo siempre para este lado, ¿sí? No es por capricho, ¿bien? Perfecto, ¿sí? Y lo último que les quiero dar es la notación. ¿Cómo se escriben las pilas, tipo, para los ejercicios? Bueno, se escriben así. Primero agarramos el electrodo negativo, ¿sí? Y ponemos, ¿qué teníamos originalmente? Teníamos zinc sólido, ¿sí? Entonces, el electrodo negativo teníamos zinc sólido, ¿sí? Y este pasa a zinc 2 más, ¿sí? Con esta doble barrita representamos el puente salino, ¿sí? Y ahora escribimos el electrodo positivo, que ¿qué teníamos originalmente? Cobre 2 más, ¿sí? Que pasa, me comí esta variación acá, a cobre sólido, ¿sí? Entonces le ponemos acá el positivo porque estamos hablando del cátodo, ¿sí? Siempre es para una, a ver, lo que intentamos representar es la reducción y la oxidación de una misma especie, ¿sí? Va de un mismo elemento, mejor dicho, ¿no? Y lo ponemos así, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien?
porque voy a empezar con los ejercicios, ¿sí? Pero bueno, la idea que quiero que se lleven es todo lo que aplicamos lo usamos en pos de obtener una ganancia energética, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tener esto acá. Bien. Vamos a hacer juntos este ejercicio. ¿Sí? Nos dicen, se quiere construir una celda galvánica, o sea, una pila, ¿sí? Lo mismo, a 25 grados Celsius, cuya FEM, o sea, cuya diferencia potencial, sea igual a 1,5 voltios, ¿sí? Para ello se dispone de los siguientes electrodos. Ion nitrato, ¿sí? De concentración 0,01 molar y pH 2, ¿sí? Que pasa a monóxido de nitrógeno gaseoso, ¿sí? A tal atmósfera. Y bueno, nada, el platino es algo de la reacción, no les interesa a ustedes. Y después nos dan otra chapita, ¿sí? De ion zinc que pasa a zinc sólido, ¿sí? Estos van a ser mis dos electrodos, o sea, lo que me están dando literalmente es estos. O sea, me dicen que pasa otro, ¿sí? Nosotros de ver cuál es el electrodo de oxidación y cuál es el de reducción, ¿sí? Bueno, no, mentira, ni siquiera, porque acá nos lo dicen. Nos dicen, considerando al electrodo de zinc como el electrodo con polaridad negativa, ¿sí? Se pide A, escribir las hemireacciones que ocurran en el compartimento catódico y anódico y determinar la concentración molar X de iones zinc con la que se debe contar para que la celda construida cumpla con el requisito pedido. B, determinar el trabajo eléctrico que es capaz de entregar la celda galvánica. C, escribir la notación convencional de la pila, ¿sí? Y D, realizar un esquema de la pila indicando polaridad de electrodos, marcha de electrones y movimiento de iones, ¿sí? Así que empecemos, ¿sí? Vamos con el A. Nos pedían las semireacciones, ¿sí? Entonces, empecemos por lo primero. Yo sé que en una pila, el cátodo, ¿sí? ¿Qué era? Es el electrodo positivo y allí sucede la reducción, ¿no? Mientras que el ánodo es el electrodo negativo y allí sucede la oxidación, ¿sí? Bien, entonces, me están diciendo el electrodo de zinc como el electrodo con polaridad negativa, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo ion zinc, ¿sí? Que pasa, a ver, el ion zinc, la única posibilidad que yo tengo es que tenga estado de oxidación 2 más, ¿no? Que pasa a zinc sólido, ¿sí? Entonces, yo sé que este es mi ánodo, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esto, yo puedo escribir las reacciones respectivas, ¿sí? En el Para, cátodo, no entendí. ¿Cómo supiste que en el ánodo estaba el zinc? ¿Por qué no el nitrato? bien, porque a mí me dicen el electrodo de zinc como el electrodo con polaridad negativa, ¿sí? En una pila, el ánodo es aquel electrodo que tiene polaridad negativa, ¿sí? Y Ah, el sí. cátodo es aquel electrodo que tiene polaridad positiva. Hasta ahora parece todo muy intuitivo, ¿no? Porque Sí, sí, cátodo, sí, lo dejé catión, ahí, perdón. ánodo, anión. Ojo con esa regla memotécnica porque en electrólisis cambia, te cambia la polaridad y es una fiaca, pero por ahora nos podemos guiar por el instinto, ¿sí? O sea, no solo el cátodo es el lugar donde se reducen las cosas, sino que también es el electrodo que tiene polaridad positiva, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entendió? Sí, sí, era así. Bien, joya, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a escribir las reacciones en cada uno de los compartimentos, ¿sí? En el cátodo, ¿qué escribimos? En mi ecuación de reducción, ¿no? La agregamos así, allá en lejanos tiempos en el CBC, ¿sí? Entonces, yo que tenía, ya me olvidé,
ion nitrato que pasa a monóxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, NO3 menos que pasa a NO gaseoso, ¿no? ¿Cómo balanceamos esto? Bueno, claramente nos damos cuenta que estamos en medio ácido, ¿no? Porque yo esto lo tengo disociado, pero posiblemente vino el ácido nítrico. Aquí, ¿sí? Esto es re importante. Bien, así que me doy cuenta yo por eso que estoy en medio ácido, ¿sí? Y acuérdense que era lo primero que hacía. Balanceaba especies que no fueran ni protones ni oxígenos, que los tengo balanceados porque tengo un solo nitrógeno. Y ahora balanceo los oxígenos, ¿sí? ¿Cómo balanceamos los oxígenos acá? Bueno, poniendo tanta cantidad de moléculas de agua como oxígenos me falten, ¿sí? Entonces, yo veo que tengo 3 acá y acá tengo 1. Pongo 2 moléculas de agua para saciar esto, ¿sí? Bien, ahora tengo un problemita, porque me quedaron 4 hidrógenos que acá yo no tengo, ¿sí? Así que ponemos esto acá. Y ahora tengo una carga negativa acá y 4 positivas acá. Me están jodiendo estas cargas positivas. Pongo 3 electrones de este lado, ¿sí? Y esto me queda todo así. Bien, vamos con la del ánodo. La del ánodo justamente es esta de acá, ¿no? Es el pasaje de zinc, ¿sí? A zinc 2 más. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Fíjense que lo invertí, porque a mí me están diciendo que mi proceso original, ¿sí? Es que yo tengo ion zinc 2 más que pasa a zinc. O sea, tengo una oxidación, ¿sí? Y yo esto lo escribí como una reducción, ¿sí? Ojo con esto, ¿por qué lo hice así? Porque vieron que yo les dije que había una tablita que, que tabulaba el potencial de reducción en función de una referencia, o sea, de la ecuación de reducción del hidrógeno, ¿sí? Bueno, a mí me dan estos valores, ¿sí? Pero fíjense que lo que yo tengo tabulado es la reducción, no la oxidación, ¿sí? Entonces, para saber los valores de oxidación que yo voy a tener, directamente lo que hago es, bueno, che, planteo la reacción inversa, ¿sí? Que en vez de que pase de... A ver, fíjense, mi proceso acá, yo tengo zinc 2 más y pasa a zinc 0, ¿sí? O sea, acá estoy ganando electrones, ¿sí? Y si yo gano electrones es una reducción. Por tanto, esto de acá es lo que yo tengo tabulado. Ahora, en el ánodo está sucediendo lo contrario. Yo estoy perdiendo electrones, lo estoy oxidando, ¿sí? Entonces, esto acá me lo dan así para que yo pueda ir a la tabla, ¿sí? Y poder sacar el potencial de reducción, ¿sí? Ahora, lo que está pasando realmente en el ánodo es la oxidación, ¿sí? Porque yo estoy pasando de zinc 0 a zinc 2 más, perdiendo electrones, ¿sí? ¿Esto se entiende? Por eso yo no podía sacar ninguna conclusión si me lo dan así, porque ambos estaban reduciendo. Por eso me tenían que dar sí o sí este dato, electrodo de polaridad negativa. Porque si me lo dan así, yo tenía dos ecuaciones de reducción. No podía hacer nada. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es ya poner los datos de la tabla. Vengo acá, vengo a esta tabla, que ustedes la van a poder tener, y saco las que a mí me interesan. Me interesa el de ion nitrato a monóxido de nitrógeno, ¿sí? Y el del ion zinc a zinc, ¿sí? Entonces tengo delta E de reducción, ¿sí? 0,96. Y delta E de oxidación, de reducción, perdón, también, era menos 0,76. Y no importa que acá esté sucediendo una oxidación. Yo lo que estoy diciendo es la reducción tanto, ¿sí? De que es una oxidación nos encargamos después, pero por fin no se mezclen con eso. Porque uno lo primero que piensa es, bueno, che, si yo tengo una reducción acá y acá una oxidación, va a ser potencial de reducción y potencial de oxidación, ¿no? Lo que sacan de la tabla siempre son potenciales de reducción. O sea,
oxidación. Después se encargan, ¿sí? Pero cuando van a reflejar tal cual los potenciales sacados de la tabla con su signo, lo ponen como potenciales de reducción. ¿Esto se entiende? Quiero alguien que me diga que sí, y si no lo entendieron, quiero alguien que me diga que no, pero que quede claro. ¿Sí? Sí, sí, yo tengo una Sí, duda. decime. Entonces, en el cátodo, la ecuación que hiciste, la de mi Sí. reacción, no iría a ser al revés, porque el nitrógeno pasa de -1 a 0. O sea, ahí se está. No, no. Porque yo tengo el oxígeno en -2 y acá paso a +2. Claro, tenés razón. ¿Sí? ¿Quedó No, claro? no la había visto así. Claro, o sea, acordate que lo único que tiene potencial cero son como las especies puras, digamos. O sea, esto es un átomo puro de zinc, no está mezclado con nada. Pero yo Claro. ya tengo un compuesto acá que es una molécula, ¿sí? Ah, ok, O está sea, bien. lo Entonces único ahí que se tiene está. potencial cero son los átomos solitos. Las moléculas no, Claro, ¿sí? claro, ok. ¿Se entendió? Claro, entonces pasaría de -1 a -2. Eh, o sea, pará. Yo acá tendría -2 por 3 -6. Y acá tengo una carga negativa, entonces esto está en +5, ¿sí? Paso de Ah, +5 a +2. Ganó 3 electrones, ¿sí? ok, ahí va. ¿Sí? Sí, sí, sí. Joya, bien. Perfecto. Bueno, ojo con eso que preguntó el compañero, que es una buena pregunta, ¿sí? Acuérdense que seguramente este tema lo tienen re olvidado el CBC, ¿sí? Pero lo que tiene potencial cero son los átomos así solitos, las moléculas no, ¿sí? Bien. Y bueno, acá tenemos la ecuación de reducción, ¿sí? Respecto a la oxidación, balanceo. Los átomos de zinc estoy tranquila, porque tengo un zinc y un zinc. Acá lo único que tengo que hacer es balancear cargas, ¿sí? Le tengo que poner 2 electrones acá, ¿sí? Y tengo estas dos. Ahora, tenemos un problema, ¿sí? Porque yo sé que el intercambio de electrones, tanto en el cátodo como en el ánodo, tiene que ser los mismos. Yo no puedo tener que intercambiar 3 electrones acá y acá 2 electrones. Me tiene que anular esto. Entonces hay un trucazo que es multiplicar para sacar como una especie de factor común, ¿sí? O sea, multiplico esto por 2 y multiplico esto por 3. Y ahora vemos por qué, ¿sí? Porque necesito que en la ecuación global se me cancele, ¿sí? Y ahora estas dos, ¿cómo sacamos la ecuación global? La sumamos, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar todo por 2 y todo por 3, cada una que corresponda. Y me termina quedando 6 electrones más 2 moléculas del ion nitrato, ¿sí? Más 8 protones, ¿sí? Esto del lado reactivos acá, ¿sí? Más 3 de zinc, ¿sí? Porque sumo el lado de reactivos con el lado de productos, eso nunca se olviden, ¿sí? Y ahora voy con los productos, me quedan 2, porque lo estoy multiplicando por 2, de la del monóxido de nitrógeno, ¿sí? Más 2 más 6 electrones, ¿sí? Ahora estoy contenta porque se me va este lado con este lado, se me cancelan los electrones, que era lo que yo buscaba, ¿sí? Y me termina quedando que la ecuación global es la siguiente, ¿sí? Me quedan 2 iones nitrato más 8 protones, ¿sí? Más 3 zinc, productos, ¿sí? Perfecto. Fíjense que en este caso me quedaron protones de un solo lado. Ahora, si bien me quedaban protones en reactivos y protones en productos, tienen que simplificar, ¿sí? Siempre les queda de un solo ladito. Bien, tipo, si yo tenía, no sé, qué sé yo, 4 protones acá, pues, bueno, esto me iba a terminar quedando 8 menos 4, 4 protones acá, ¿sí? Por ejemplo. No, tengan eso en cuenta, ¿sí? Bueno, bien, acá tengo mis reacciones que nos pedían, ¿sí? Acá tengo la global encima, o sea, saqué algo de más. Bien, cuestión. Ahora, ¿qué más nos pedían? Escribir las semireacciones, ¿sí? Y determinar la concentración molar X de iones zinc con las que se debe contar para que la celda construida cumpla con el requisito pedido, ¿sí? Bueno, entonces, vamos por partes, ¿sí? Yo acá me voy a tirar a sacar el delta de potencial estándar, ¿sí? De la pila, ¿sí? También se escribe delta E de celda, es lo mismo, ¿sí? Y esto que habíamos visto, que era la del cátodo estándar,
menos la diferencia potencial del ánodo, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto, porque hacer una pila, el delta G tenía que ser negativo, ¿sí? Y el delta E de celda positivo, ¿sí? Bien, y fíjense que yo esto lo tengo, porque va a ser el del cátodo, que es 0,96, ¿sí? Bien, voltios, menos el potencial de reducción del ánodo, ¿sí? Y acá es donde digo que no me hagan macanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, vuelvo a ponerlo súper claro, ¿sí? En el ánodo sucede una oxidación al revés, todos de acuerdo, ¿sí? El potencial de oxidación de esto, lo quieren ver con el contrario, 0,76. Ok, ahora, para hacer el delta, ¿sí? De potencial de reducción de la delta, que es el que nos sirve, es el delta de potencial de reducción del cátodo y es el delta de potencial de reducción del ánodo, ¿sí? O sea, en ningún lado dice oxidación, por más que en el ánodo esté sucediendo una oxidación, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ni le cambio, ni me calmo macanas, tal cual la tabla, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer cuando hacen esos ejercicios? Que repiten el ánodo, ¿sí? Que hace acción, y con ese valor y ya está, ¿sí? ¿Se entiende que acá siempre estoy restando potenciales de reducción por más que en el ánodo suceda una reacción? ¿Sí? Esto es por definición, quiero los de reducción, ¿sí? ¿Quedó claro? Si no, Sí, sí. joya, gracias. Porque nos pasó a todos este error, hasta yo también me lo mandé en un parcial, entonces no quiero que les pase, ¿sí? Bien, bueno, si yo hago esta cuenta, ¿sí? Me da 1,72 voltios, ¿sí? Bien, fíjense que es positivo, como me tiene que dar una pila, así que estoy contenta. Si me da negativo, fíjense que tiene un problema, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué queríamos hacer? Queríamos determinar la concentración X del zinc 2+, que nos pedía la consigna. Fíjense que no se trata de compuestos. Entonces, presión también 15, y por más que sea uno, no. Entonces voy a usar Next, porque es la que me permite. 25 vuelvo a segundo. RTF a 25 grados se me hacía esta constante de acá. Así que ahora sí estoy habilitado a usar esta de acá, ¿ok? Solo porque estoy a 25. Tengan eso en cuenta. Bien. Entonces, por Nernst, bueno, directamente por la ecuación, me termina quedando que el E de celda, ¿sí? Es igual al E de celda estándar. Acuérdense, cuando pongo E de celda es E de la pila, ¿sí? Menos 0,059, a veces le ponen un 2, sobre Z, que Z es N, es lo mismo, pueden poner Z, pueden poner N, por el logaritmo del Q reacción. Bien, perfecto. Entonces, vamos a poner para nuestro caso, ¿sí? Yo había sacado dos cosas acá. Tenía, que, bien, el E de celda, ¿sí? El estándar lo habíamos calculado, este 1,72, ¿sí? Después, eh,
O no, mentira, perdón, chicos. Este ya está, me desubiqué un poco. Fíjense que nos decían cuya fe es igual a 1,50 voltios, ¿sí? Entonces, si me dicen, che, la fe real tiene que ser 1,50 voltios, no estando enunciado en el celda, sin el cerito. ¿Sí? Y este es el que sacamos de tabla, que lo calculamos recién, ¿ok? Ahora sí. Bien, acá tenemos 0,0592 dividido n. ¿Cuál es el número de electrones intercambiados acá? Fíjense que yo justamente multipliqué por 2 para tener un número común de electrones. ¿Cuántos electrones intercambié? 6, ¿sí? Después lo terminé cancelando, pero acá abajo va a haber un 6. Se llama su coeficiente de actividad. No, sí. Entonces, acá me preguntan, ¿qué hacía el electroquímico? Éramos compuestos, no lo poníamos en función de la concentración, lo poníamos en función de la concentración. Y cuando estábamos en esta lo poníamos en función de la concentración. Acá vamos a mezclar y no pasa nada con las unidades, ¿sí? Créanme, por favor. O sea, acá va a ser la presión parcial del nitrato, perdón, del NO2 no, del NO menos, el NO. ¿Con qué coeficiente? Al cuadrado, porque ya armamos la ecuación global, ¿sí? Fíjense que estuvo bueno que saquemos la ecuación global porque la necesitamos para NERS, ¿sí? Entonces, tenemos la presión de este que me la da el enunciado, ¿sí? Me dice 1,15 atmósferas, elevado al cuadrado, por la concentración, ¿sí? Del zinc 2 más, que es la que yo quiero sacar, así que la voy a meter en rojito o en rosa, ¿sí? Que no la tengo, dividido, ¿sí? La concentración del ion nitrato, también al cuadrado, porque por la global me quedo con un coeficiente 2 acá, ¿sí? Multiplicado por la de protones a la 8, el coeficiente, vuelvo, es 8, ¿sí? Y deberíamos ponerla del zinc, no, porque es un sólido puro, ¿no? Entonces esto no va. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y fíjense que acá tenemos todo, ¿sí? Esta me dicen que es 1,15 atmósferas. Repito, pueden mezclarlas con las unidades, no pasa nada, se termina compensando, está todo en esta constante que tenemos acá. No se calienten con eso, ¿sí? Esta es la que yo quiero sacar, ¿sí? Me decían que el electrodo era 0,01 molar del dionitrato, ¿sí? Entonces pongo esa concentración acá. Pongo 0,01 molar, ¿sí? Y me decían, ¿cómo saco la concentración de protones? Bueno, vuelvo, ¿no? Me dicen que en este electrodo tengo pH 2. Entonces, yo sé que si el pH es 2, la concentración de protones es igual a 10 a la menos pH. Entonces voy a tener que la concentración de protones es 10 a la menos 2, y ahí saco este dato, ¿no? 10 a la menos 2 es 0,01. Bien. Entonces, esto va a ser también 0,01 molar. Y vamos a pasar esto en limpio. Me termina quedando 1,50 voltios, que es el que yo quiero llegar de enunciado. 1,72 voltios, que es el de estándar que yo calculé, menos la constante sobre el número de electrones intercambiados, que ya vimos que después de hacer una especie de factor común era 6, por el logaritmo de ¿qué? Aro corchete. 1,15 atmósferas al cuadrado por la concentración incógnita que yo quiero ion zinc al cubo sobre 0,01 molar al cuadrado por 0,01 molar a la octava, ¿sí? Y despejando esto, fíjense que tengo una sola incógnita, que es esta que yo tengo acá, ¿sí? Termina saliendo la concentración de zinc 2 más. Esto a mí me dio 5,31 molar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? No, todo bien. Joya. Perfecto, ¿sí? Bien. Acá la clave, acordarse, sí, de usar NERS, porque estoy en condiciones no estándar, ¿sí? Fíjense todos estos truquitos que me dan el pH, ¿sí? Ahí
Eso está bueno para tener en cuenta. Bien, ahora me dicen, determinar el trabajo eléctrico que es capaz de entregar la celda galvánica, acá la pila, ¿sí? Vamos con esto. Bueno. ¿Qué habíamos dicho acá? Que la definición de trabajo eléctrico, ¿sí? Era igual a delta G. Y el delta G, vuelvo para acá, acá está. Lo habíamos definido a menos Q por la diferencia de potencial, ¿sí? Y encima habíamos visto que la carga yo la podía escribir en función de los números de electrones intercambiados por la constante de Faraday. Así que voy a acoplar, le voy a poner 1 y le voy a poner 2 a estas dos, ¿no? Y voy a decir, che, si acoplo 1 y 2, me termina quedando que el delta G es menos el número de electrones intercambiados, que puede ser N o Z, es lo mismo, lo pueden ver con las anotaciones, por la constante de Faraday por el D de celda, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuestión, de acá tenemos todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que cuántos moles intercambio de electrones. 6 moles de electrones, ¿no? Que es lo mismo que habíamos visto en las semiecuaciones. ¿Sí? Por la constante de Faraday, que eran 96.500 coulombs sobre un mol de electrones, por el E de celda, el verdadero, ¿sí? O sea, fíjense que no dice estándar, que es lo que me preguntaba uno de los chicos hace un ratito, ¿sí? Acá, ¿cuál lo voy a poner? Bueno, el que me dice la consigna, ¿no? Estos 1,50 voltios, que es igual a la FEM, que es ese potencial de la pila real, ¿viste? Entonces acá ya estamos laburando con el posta, no con el tabulado. Bien, y de esta cuenta sencillita, ¿sí? Me termina quedando que esto es menos, ¿sí? 868,5 kilojoules, ¿sí? Bien, siempre unidades energéticas del trabajo. Bien. En el ítem C nos piden la notación convencional de la pila, ¿sí? Bueno, ¿qué les había dicho yo? Que la notación convencional de la pila, ¿qué era? Primero escribíamos el ánodo, el compartimento anódico. Y en el compartimento anódico, ¿sí? Yo tenía zinc, ¿sí? Fíjense, volvamos acá a las semicuaciones de reducción. Bueno, las semicuaciones globales, ¿no? Tenía la ecuación de oxidación, que era zinc, que pasaba zinc 2 más, ¿sí? Fuentes ahí tenía nitro, que era en 0,0 molar, a pH con las condiciones, ¿sí? Que pasa NO2 gaseoso a 1,15 atmósferas y con en el medio, nada, es cuestión de pero no hay nada en acciones en sí. Una salvedad. O sea, fíjense que, bueno, yo tengo siempre compartimento anódico. Y acá escribí el compartimiento catódico, ¿no? Hay o sea, y fíjense que yo esto lo escribí como una oxidación. O sea, bueno, tengo 0 acá, ¿sí? Y paso a 2 más. O sea, perdí electrones y acá los gané. Hay profesores que les gusta escribir todo esto como una reducción. O sea, que también en el compartimento anódico, en vez de poner la que está sucediendo, pongan la al revés. Eso la verdad que es una cuestión de convención, ¿sí? Cuando rendí yo, me dijeron, che, poné todo tal cual pasa. O sea, en el compartimento anódico, la ecuación de oxidación, y en la catódica, en el catódico, la de reducción. Hay profes que les gusta de otra manera, así que pongan todo como si estuviera reduciendo.
pregunten ante la duda, ¿sí? Si me piden opinión a mí, yo pondría todo tal cual como pasa. Pero bueno, nada, eso. Bien. Y en el D nos piden realizar un esquema de la pila indicando polaridad de electrones, marcha de electrones y movimiento de iones especies presentes. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer el esquemita de la pila. ¿Por qué comienzo? Bueno, siempre dibujo mis tarritos, ¿sí? En donde tengo mi solución salina, ¿no? Porque si no fuera por los iones en movimiento, no hay movimiento de especies, ¿sí? Así que esto lo voy a tener siempre, ¿no? Y puedo agarrarlo y copiarlo de vuelta. Pongo para acá mis dos tarritos, ¿sí? Este va a tener una solución acá y este va a tener una solución acá, ¿sí? Bien, entonces, en este tengo un electrodo y acá tengo otro electrodo, ¿sí? Acuérdense que este de acá, el de la izquierda, siempre el ánodo, y este de acá, siempre el cátodo, ¿sí? Entonces, miremos acá arriba como ayuda a memoria. En el compartimento anódico, ¿sí? Teníamos un pedazo de zinc de polaridad negativa, ¿sí? Que lo que empieza a pasar es que al estar en contacto, ¿sí? Con esta solución, se empieza a oxidar a zinc 2 más, ¿sí? Entonces, acá puedo dibujar el puente salino. Esto acá, horrible, no hacer líneas rectas. El puente salino está adentro de acá, chicos, solo que dibujo mal, ¿sí? Este es el puente salino. Y acuérdense que en el puente salino siempre circulaban iones que no tenían nada que ver con la reacción que estamos haciendo, ¿no? Le voy a poner, qué sé yo, yodo menos, ni idea. Pueden poner lo que quiera que les guste, ¿sí? Solo que tengan en cuenta siempre la polaridad, ¿sí? O sea, acá van a ir iones negativos y acá van a ir iones positivos, ¿sí? A este le voy a poner, qué sé yo, potasio más, ¿sí? Bien, y de los electrodos nos salen los cablecitos, los cuales están unidos al voltímetro, que encima le podemos poner un valor, o sea, el voltímetro lee 1,50 voltios, ¿sí? Bien, este es nuestro voltímetro, ¿sí? Bien, y acá teníamos, ¿sí? El electrodo de platino. ¿Por qué pongo electrodo de platino? Porque fíjense que esto no es un metal, o sea, yo acá tengo esto que seguramente provino del ácido nítrico, que se me vuelve gas, o sea, necesito que todo esto pase sobre una chapita de metal. Por eso les decía, lo del platino es como para tener una superficie en donde pase esta reacción, ¿sí? Pero no me jode con la reacción en sí, ¿sí? Solo que necesito que en ambos lados la reacción suceda sobre un electrodo, sobre un metal. Cuando tengo reacciones en el cátodo, ¿sí? Que no tengo algún metal, qué sé yo, quizás en el cobre, en el cátodo no tengo cobre, no tengo nada, bueno, pónganle un electrodo que no les joda, ¿sí? En la reacción. Y no, está perfecto, ¿sí? Por eso lo pongo nada más. Bien, de polaridad positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El zinc, al entrar en contacto con la solución, ¿sí? Me va a pasar a zinc 2 más. Y acá yo voy a tener que lo que yo tenía en solución original, ¿sí? Como N menos, ¿sí? En el cátodo le podemos dibujar como una especie de campanita, como algo así, ¿sí? En donde esta solución que yo tenía de NO3 menos, ¿sí? Me va a alargar un gas, me va a alargar este... Era NO, ¿no? No era NO2, la yo. Ahí, NO, según la reacción que teníamos acá, sí, NO.
me va a largar monóxido, ¿sí? Gaseoso, ¿sí? Bien. ¿Y qué voy a ver acá? También vimos que teníamos protoncitos acá, ¿sí? Jodiendo en la reacción. ¿Mm? Bien. Cuestión, ¿sí? Yo tengo el cátodo. Bien, perfecto. Ánodo, cátodo, ¿sí? Tengo mis productos acá, mis reactivos acá, mi producto acá, ¿sí? Y fíjense que, a diferencia del ejemplo que yo le di, en el ejemplo, en el dibujito que vimos, vuelvo para acá, ¿no? Este con el cobre en particular se llamaba pila de Daniel, ¿sí? Porque es la que involucra zinc y cobre es como una pila en particular. Ahora, lo que yo les estaba diciendo, acá tenemos como un metal de más que es el platino para que la reacción suceda en una superficie. Pero mi reactivo original, mi electrodo original, ¿sí? Que es el ion nitrato, lo tenemos en solución. ¿Sí? Por eso lo pongo acá en el líquido, digamos. ¿Sí? Y el platino siendo nada más una superficie como para que todo esto suceda. ¿Sí? Entonces lo que vamos a empezar a ver acá no es deposición de sólidos, sino que son burbujitas. ¿Sí? Porque fíjense, volvamos a la reacción global. Fíjense que yo tenía hidrógenos dando vuelta. ¿Sí? Bien. Perfecto. Cuestión. Tenemos esto de acá. ¿Sí? Tenemos el puente salino. La circulación de electrones. ¿Sí? Siempre vimos que los electrones en una pila, ¿sí? Circulan desde el ánodo hacia el cátodo, ¿sí? Y por cuestiones que van a entender en física 2, si los electrones circulan para allá, la corriente va para el otro lado, ¿sí? No importa esto, la justificación de física 2 lo van a ver más adelante, ¿sí? Entonces, siempre cuando les pidan el diagrama de una pila, acuérdense de poner el puente salino con iones completamente inventados, chicos, siempre y cuando respeten la polaridad, ¿no? En el ánodo, como es de polaridad negativa, hagan circular iones que nada que ver, pero que por lo menos sean negativos. Lo mismo acá, que en el cátodo circulen iones de polaridad positiva, ¿sí? Iodo menos, potasio más, está perfecto. Siempre traten de poner igual iones distintos a los que están participando en la reacción, como para que no pase nada. Acuérdense de siempre tener una superficie metálica como electrodo, ¿sí? Si no se los ponen y ven que tienen algún compuesto medio que está en solución, agreguen ustedes el metal, ¿sí? El platino nunca va a molestar, así que no va a joder con las reacciones. Pongan todos los iones que tienen en solución, ¿sí? La circulación de electrones siempre para el lado correcto, lo mismo con las corrientes, y no se olviden del puente salino y del voltímetro, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que representar con las islas, ¿sí? Así que bueno, siento que... ¿Duda con esto? No. Sí, bueno, para poner un ratito. Eh, Siento que los 8 de info, para la clase que viene, sí, electroquímica, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio de electrólisis, ¿sí? Terminar, bueno, la situación, ¿sí? Y poner ejercicios más para que claro y que quede, ¿sí? Estoy consciente que tuvieron la de esto, nada, vamos a parte de la teoría y me pueden traer todas las dudas que quieran sobre este tema, ¿sí? Así que bueno, chicos, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Dale, gracias. Dale, muchísimas gracias. Bueno, un saludo enorme, chicos. Chau, chau.